Hello everybody and welcome to another video. Hola a todos y bienvenido a este nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de los verbos más usados en el idioma inglés. En este video usted aprenderá muchísimo acerca de los verbos, desde su pronunciación, conjugación y mucho más. Así que no se retire, que le aseguro que al final de este video usted estará hablando inglés. De antemano recuerde suscribirse, darle like y compartir este canal para que sus familiares y amigos también disfruten de más contenidos como este. Sin más preámbulos, comencemos. Sé que recuerda el video de los pronombres personales. Si usted no lo ha visto, acá arriba le dejo el link. Me preguntará usted por qué saco este video a colación. Porque sin los pronombres personales no podemos tener una oración con sentido a nivel básico. Por ese motivo, si usted no lo ha visto, se lo recomiendo. Los pronombres personales, ya de forma resumida, son I, you, he, she, it, you, we, they. Ya para poder formar oraciones, necesitamos además de los pronombres como mínimo un verbo. Así que primero veamos qué es el verbo. Explicado de forma simple, el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Así de importante es el verbo. Ya explicado esta parte, veamos los 20 verbos más usados en el idioma inglés. Bien, ya entrando en materia, estos son los 20 verbos más usados en el idioma inglés. Comenzamos la lista con el verbo to be, que significa ser o estar. Su conjugación es I am, you are, he, she, it is, o he is, she is, it is. We are, they are. El verbo to be es uno de los más importantes, se podría decir el primordial de el idioma inglés. También es bueno mencionar que este es un verbo irregular. En el puesto número 2 tenemos al verbo to have. Este verbo significa tener. Se conjuga de la siguiente manera: I have, you have, he, she, it has, o he has, she has, it has. We have, they have. El verbo to have es un verbo muy importante, además también es irregular. Cuando decimos irregular significa que en la conjugación el verbo cambia. Por ejemplo, cuando usamos I have, ve que tiene la forma de arriba como si fuera to have. Pero cuando vamos a la tercera persona, he, she, it, el verbo cambia a has, H-A-S. De esa manera significa que el verbo es irregular porque cambió en la conjugación. Mientras que el verbo es regular cuando se mantienen todos los pronombres con la misma escritura. El tercer verbo es el verbo to do. Significa hacer. Se conjuga de la siguiente manera: I do, you do, he, she, it does, he does, she does, it does, we do, they do. El verbo to do también es un verbo irregular. Bien, ahora seguimos con el cuarto verbo. Es el verbo to say. Significa decir. Y se conjuga de la siguiente manera: I say, you say, he, she, it says, o he said, she said, it says, we say, they say. Es bueno destacar que este es un verbo regular, ya que no cambió su estructura, a pesar de que en la parte de he, she, it o tercera persona siempre se le agrega una S si el verbo es regular. Ya este tipo de regla lo veremos en mi siguiente video, por lo que vamos a continuar con los demás pronombres que restan para seguir avanzando.
Bien, el quinto verbo es el verbo to get. Significa obtener o conseguir. I get, you get, he, she, it gets, o he gets, she gets, it gets. We get, they get. Bien, el sexto verbo que procedemos a conjugar es el verbo to make, que significa hacer. I make, you make, he, she, it makes, he makes, she makes, it makes, we make, they make. Nota importante, to make es un verbo regular y al igual que el verbo to do, ambos significan hacer, con una diferencia al usarlo. Muchas personas se confunden en el uso de make y do, pero es bien simple, se lo explicaré de manera llana. El verbo to do se considera más la acción, mientras que el verbo make nos referimos más al resultado de la acción. Con un ejemplo sería I make my dinner. Yo hago mi cena. I do my homework. Yo hago mi tarea. Ya este verbo se lo estaría explicando más definidamente y con más ejemplos en un video aparte solamente para make versus do. Continuemos con el siguiente verbo. El séptimo verbo es el verbo to go, que significa ir. Se conjuga de la siguiente manera. I go, you go, he, she, it goes, he goes, she goes, it goes, we go, they go. El siguiente verbo es el verbo to know, que significa saber o conocer. Se conjuga de la siguiente manera. I know, you know, he, she, it knows, o de igual forma, he knows, she knows, it knows, we know, they know. Muy bien, sigamos con el siguiente verbo. En el verbo número 9 tenemos to take, que significa tomar. Se conjuga de la siguiente manera. I take, you take, he, she, it takes, o he takes, she takes, it takes, we take, they take. Continuamos con el verbo número 10, que es el verbo to see. Este verbo significa ver. Se conjuga de la siguiente manera. I see, you see, he, she, it sees, o de igual manera, he sees, she sees, it sees, we see, they see. Mi intención no es que usted vea esto complicado, sino al contrario, que conozca cómo se pronuncia en cada pronombre el verbo. Luego que ya usted lo memoriza, eso es mucho más fácil. Adicional, cuando usted está comunicándose o está hablando de manera fluida, le salen los verbos y los pronombres, todos son simples, todos le salen de manera natural y ya verá que al momento de hablar inglés estaría hablando como si fuera en su idioma, porque lo ha memorizado y no tiene ni que pensar para decir una palabra. Sería como usted decir hello al momento de hablar. El verbo número 11 es el verbo to come. Significa venir. Se conjuga de la siguiente manera. I come, you come, he, she, it comes, o de igual manera, he comes, she comes, it comes, we come, they come. Continuamos con el siguiente verbo que es el número 12, to think. Significa pensar. Se conjuga de la siguiente manera. I think, you think, he, she, it thinks, o he thinks, she thinks, it thinks, we think, they think. Continuamos con el verbo número 13, es el verbo to look. Significa mirar.
se conjuga de la siguiente manera. I look, you look, he, she, it looks. O, de igual manera, he looks, she looks, it looks. We look, they look. Proseguimos con el verbo número 14, es el verbo to want. Significa querer y se conjuga de la siguiente forma. I want, you want, he, she, it wants. O, de igual manera, he wants, she wants, it wants. We want, they want. Proseguimos inmediatamente con el verbo número 15, que es to give. Este verbo significa dar. Se conjuga de la siguiente manera. I give, you give, he, she, it gives. O, de igual manera, he gives, she gives, it gives. We give, they give. Continuamos con el verbo número 16 de la lista. Este verbo es to use, que significa usar. Se conjuga de la siguiente manera. I use, you use, he, she, it uses. De igual manera, he uses, she uses, it uses. We use, they use. Proseguimos con el siguiente verbo. El verbo número 17 es to find. Significa encontrar. Vamos a conjugarlo de la siguiente manera. I find, you find, he, she, it finds. O de igual manera, he finds, she finds, it finds, we find, they find. Continuamos con el verbo número 18, es to tell, que significa decir. Se conjuga de la siguiente manera. I tell, you tell, he, she, it tells. O de igual manera, he tells, she tells, it tells, we tell, they tell. Proseguimos con el siguiente verbo, que es el verbo número 19. Este verbo es to ask. Significa preguntar. Se conjuga de la siguiente manera. I ask, you ask, he, she, it asks. O de igual manera, he asks, she asks, it asks, we ask, they ask. Sé que la pronunciación de la tercera persona es un poco complicada. Trate de pronunciarla lo mejor que usted pueda. Proseguimos con el verbo número 20. Es el verbo to work. Significa trabajar y se conjuga de la siguiente forma. I work, you work, he, she, it works. O de igual manera, he works, she works, it works. We work, they work. Con este verbo completamos los 20 verbos más usados en el idioma inglés. Bien, como lo prometido es deuda, había indicado al comienzo del video que usted saldría hablando inglés. He aquí la clave. Ya con este video completamos, es decir, ya con estos conocimientos podemos empezar a hacer oraciones simples. ¿Recuerdan mi primer video? Sí, sé que lo recuerda. En caso de que no lo haya visto, es el alfabeto en inglés. Acá le voy a dejar, aquí en la parte de arriba le voy a dejar el link para que pueda darle una chequeadita. Cada letra del alfabeto tiene un ejemplo. En cada ejemplo hay una palabra que usted puede usar para una oración. Mire, esta es la imagen que usé para crear ese video, en el cual usted puede usar cada letra de esa para hacer una oración simple. De manera simple ya usted puede comunicarse en inglés. No le dejaré así, ahora les muestro que con 4 videos que ya hemos realizado
podemos hablar inglés. Mire los ejemplos. Ejemplo número 1. You have a car. You have a car. Tú tienes un carro. Segundo ejemplo. She is a nurse. She is a nurse. Ella es una enfermera. Tercer ejemplo. They are lions. They are lions. Ellos son leones. I am a queen. I am a queen. Yo soy una reina. Yo soy una reina. Si se fija, en estas oraciones hemos aplicado las reglas de los 3 videos anteriores. Primero tenemos lo que es el pronombre, luego procedemos con el verbo y luego con el objeto, cosa o animal. De forma más detallada, you vendría siendo el pronombre en la primera oración, have vendría siendo el verbo y car vendría siendo el objeto. Aquí en la segunda oración tenemos she vendría siendo el pronombre, is vendría siendo el verbo que está conjugado en tercera persona. Este es el verbo to be, un verbo irregular, y nurse vendría siendo el complemento de la oración. En esta tercera oración, de igual manera, they es el pronombre, are es el verbo to be y lions es el complemento. Ya en la cuarta oración, I es el pronombre, am sigue siendo el mismo verbo to be, recuerden que es un verbo irregular que cambia según la persona, y queen viene siendo el complemento de esta oración. Recuerden que ahora ya tienen recursos para poder crear sus oraciones. Traten de memorizar los verbos, aprendérselo de memoria, memorizarlo, y usted verá que le saldrá de forma natural, como si fuera a decir hello. También dedíquele un poco de tiempo extra al inglés para que usted vea que ese tiempo extra usted va a notar la diferencia. No tiene que conjugarlo todo en la mente, simplemente con saber qué significan, ya a usted la palabra le saldrá más fluida y sabrá mucho más al momento de hacer oraciones simples. Espero que este video le haya ayudado mucho. De antemano sé que si estudian muchísimo estos verbos y los demás videos, los pronombres y el alfabeto, también los saludos, pues usted estará mejorando mucho más en el idioma inglés, recordándole que el inglés es muy bueno porque le ayuda tanto en el ambiente laboral, en su profesión, que ya la gran mayoría exigen lo que es el idioma inglés, y también si piensa viajar, pues esto le ayuda mucho, ya que aunque no viajen hacia Estados Unidos, en cualquier otro país, para poder comunicarse con una lengua extranjera que no conoce, le piden inglés. Así que, ¿por qué no aprovecharlo, ya que lo están brindando de manera gratuita? Dedíquele su tiempo y verá que con una pequeña parte del tiempo, usted puede aprender muchísimo de este idioma. Hasta aquí ha llegado el video. Un placer estar con ustedes. Denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos y familiares para que ellos también tengan la información. Un placer y excelente día.